Bienvenidos una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Aquí hablamos de la mejor forma de plantear y organizar un entrenamiento con el objetivo de desarrollar fuerza e hipertrofia. Yo soy Iván Llamazares y me puedes encontrar en ivllamazares.com y hoy vamos a hablar acerca de cosas que mejoran la testosterona, cosas que podemos hacer de forma relativamente sencilla. También tengo que decir algo antes de empezar con esta lista de cosas que podemos hacer, y es que aunque es cierto que podemos mejorar la testosterona, se puede mejorar hasta unos límites naturales. O sea, cualquier cosa que leáis, cualquier cosa que os digan de con esto vas a aumentar la testosterona, bueno, pues puede que la aumentes, pero por ejemplo, si tienes unos niveles bajitos por tu estilo de vida, por las cosas que haces, por tu alimentación, bueno, pues es posible aumentarla, elevarla hasta un punto en el cual se encuentre en unos niveles saludables, ¿no? Pero no quiere decir que la aumentes por encima de lo que diríamos algo normal, algo para lo cual tendríamos que utilizar sustancias exógenas. Entonces, en ese caso, si queremos mejorar la testosterona, ¿qué cosas tienen un mayor impacto? Bueno, pues lo primero de todo, es algo bastante evidente, es que tenemos que minimizar cosas como por ejemplo el alcohol. Ya he hablado de ello en otros episodios, por ejemplo, cosas que no deberíamos de hacer si el objetivo es ganar músculo, generar hipertrofia, ganar fuerza. En definitiva, si nuestro foco de vida está orientado en hacer deporte y mejorar nuestra salud, creo que es evidente que no tenemos que tirar de cosas de este tipo. Tabaco, alcohol, por ejemplo, alimentos súper procesados. Bueno, en definitiva, todo esto. Una de las cosas que más impacto tienen en este caso, bueno, pues sería el alcohol y por lo tanto minimizar este, evidentemente todos tomamos de vez en cuando algo, pero minimizar este en la medida de lo posible va a aumentar en cierto modo la calidad de tu testosterona. O sea que si por ejemplo tienes unos niveles algo más bajos de lo normal, pues suprimiendo, si tomas mucho alcohol, suprimiendo la mayor parte de alcohol de tu alimentación, de tu dieta, de tu día a día, vas a conseguir aumentarlo. Otra cosa también bastante interesante es exponerse a la luz natural, aunque sean 10-15 minutos. Ahí va a depender un poco también de la tolerancia de cada uno. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, suelo tomar el sol unos 10-15 minutos y con eso me es más que suficiente. Tengo una piel bastante clarita y por lo tanto no puedo estar mucho más. Habrá personas que quizás necesitan estar 20-25 porque tienen una piel algo más oscura. Eso lo tienes que ir ajustando, pero lo más importante, el concepto interesante es que si, por ejemplo, tenemos acceso a luz natural la mayor parte del año, si por ejemplo no está nublado, si vivimos en un sitio en el cual vemos el sol, pues tomar el sol ciertos minutos al día es algo que nos va a ayudar sobre todo a mejorar también la testosterona. También, si pasamos al tema de la alimentación, siempre están las típicas preguntas de ¿qué alimentos son los más beneficiosos para aumentar la testosterona? Bueno, pues te diría que, por ejemplo, yo consumo huevos, carnes, grasa saludable. Todo esto es súper interesante. También está la otra parte de personas que dicen, ya, es que yo he visto o he leído o me han dicho que más de X huevos a la semana pues es perjudicial, que más de X, no sé, alimento a la semana también es perjudicial. Yo, sinceramente, no comparto mucho esa opinión, básicamente porque estamos viendo cómo un gran porcentaje de la población se alimenta en un 90% con alimentos de pésima calidad, día tras día, mes tras mes, año tras año, y parece que no hay mensajes en ese aspecto. Por ejemplo, si comes más de X alimentos de este tipo, pues vas a tener una peor salud. Parece que no vemos este tipo de mensajes en los medios públicos, pero sí que, por ejemplo, vemos, o por ejemplo, hemos leído muchas veces lo típico de si comes más de X huevos a la semana, pues te va a subir el colesterol, va a empeorar tu analítica y por lo tanto vas a tener más problemas a nivel cardiovascular y todo esto. Bueno, pues a día de hoy podemos ver cómo personas que realizan una actividad diaria, que se alimentan bien, que comen bastantes más huevos de los que se recomiendan a la semana, pues tienen una buena salud. Así que en ese aspecto considero que este tipo de alimentos son súper importantes y, por supuesto, en la parte de los micronutrientes también tendríamos uno que considero de vital importancia y es el zinc. Aquí, además de los alimentos anteriores, te diría que, por ejemplo, lo podemos encontrar en frutos secos, cereales integrales, en frijoles, en productos lácteos. Todo este tipo de cosas, si las añadimos semanalmente, también van a ser un buen aporte de zinc, no solamente los huevos, las carnes, la grasa saludable. Entonces, todo esto va a apoyar ese aporte extra de zinc y si al final, por lo que sea, vemos que no somos capaces de llegar a una cantidad mínima, pues siempre podemos suplementar con unos 30 miligramos de zinc.
En este caso, por ejemplo, cualquier aplicación de registro de macros normalmente te va a decir también, aparte de las calorías, los carbohidratos, las proteínas, las grasas, te va a decir los micronutrientes. Así que simplemente se trata de registrar todas las comidas que hacemos ahí e ir viendo en qué nos quedamos un poco bajitos y en qué cosas estamos llegando de manera más que suficiente. Entonces, simplemente en esas cosas que o bien nos quedamos cortos o bien no llegamos, pero ni de lejos, es simplemente decir, bueno, pues qué cosas puedo incluir en mi alimentación. O si veo que mi alimentación es más o menos buena, pues incluir algún tipo de suplemento de este tipo. Luego también otra cosa que influye bastante en la testosterona sería el porcentaje graso. Aquí siempre hemos visto cómo, por ejemplo, un porcentaje graso demasiado elevado pues perjudicaba la testosterona y siempre se ha dicho que mantenerse más magro pues mejoraba esta. Pero tampoco nos vamos a ir al extremo de decir, es que necesitamos un 8% de grasa para mantener unos buenos niveles de testosterona, porque tampoco es así. Si, por ejemplo, nos mantenemos muy magros, esto también perjudica los niveles hormonales y seguramente la mejor opción se encuentre en un término medio, o sea, ni mantenerse súper magro con un porcentaje graso extremadamente bajo, ni estar pasado de grasa, o sea, simplemente en un punto medio que más o menos para los hombres sería quizás 12-14% y para las mujeres un 18%, por ahí andaría la cosa, pero bueno, depende un poco también de cada caso en particular. Y por último, lo más importante, que lo he dejado para lo último, pero porque también es lo más importante y que parece que no caemos en ello a veces, la parte que hay que cumplir para mejorar la testosterona es sí o sí entrenar con pesas. O sea, está muy bien la actividad diaria, el hacer cardio, el moverse, todo esto, alimentarse bien, descansar lo suficiente, tomar el sol, pero luego tenemos que entrenar. ¿Por qué? Porque si tú construyes masa muscular, minimizas tu estrés, duermes al menos 7 horas, tomas la luz del sol, tienes más o menos ese porcentaje graso del 10 al 15, o si eres mujer un poco más, y consumes suficientes alimentos naturales, vas a tener mejor testosterona que el 90% de la población. Esto es así, ¿por qué? Porque la mayoría de la población no hacen esto, no entrenan con pesas, tenemos trabajos muy estresantes, dormimos muy poco, no nos exponemos al sol, nos alimentamos muy mal, en definitiva, tenemos muy poca testosterona. Así que haciendo estas simples cosas, que parecen simples, pero evidentemente hay que empezar con el hábito. Si todavía no se ha empezado, pues hay que empezar poco a poco. Y como digo, haciendo estas cosas vamos a conseguir tener mejores niveles de testosterona que la gran mayoría. Así que hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento. Espero como siempre que haya sido de interés. Ya sabes que como siempre me encuentras en mi web ivyamazares.com para cualquier cosa, sino en redes sociales, en Instagram, en Twitter. También me encuentras por ahí. En lifters.es te puedes apuntar a la newsletter en la cual cuento más novedades. Y nada más por hoy. Nos escuchamos de nuevo por aquí en 7 días. Que pases un buen fin de semana. Chao.